Vale, ¿qué tal, Julián? Muy bien, ¿Todo aquí bien? día festivo hoy aquí. Mira, a mí no, aquí me toca currar un poquito. Me alegro de tenerte por aquí, así que yo te conozco un pelín solamente, así que me gustaría conocerte más y también que la gente que nos vea te conozcan. Así que preséntate un poco quién eres, a qué te dedicas, etcétera. Vale. Pues nada, soy Julián Campos, tengo 32 años, vivo ahora mismo actualmente en la ciudad de Toulouse, Francia, y me dedico ahora mismo al mundo del desarrollo informático y la gestión de proyectos. Trabajo para una consultora, pero creo que no es eso lo que te interesa de mí, sino más la parte deportiva y de nutrición. Y bueno, antes de esto, pues he trabajado como entrenador personal, tengo formación en nutrición, también como entrenador de atletismo y un poquillo una historia diversa en ese ámbito. ¿Y de deportes has practicado alguno? He practicado durante muchos años en competición el atletismo, no sabría decirte, pero por lo menos 10 años ahí en España. Y luego cuando dejé el atletismo por problemas de lesiones y tal, estuve un tiempo compitiendo en triatlón, que me era un poquito menos nocivo. Y luego ya pues he hecho más deportes, gimnasio, el entrenamiento de fuerza siempre ha estado presente, bicicleta de montaña, también he hecho cositas y eso ha sido lo principal. Ah, cuántas cosas, ¿eh? De Sí, deporte. sí, el deporte siempre presente en la vida. ¿En atletismo llegaste a competir o era más amateur? Sí, no, he llegado a competir a nivel nacional, campeonato de España, de campo otra vez, ha sido lo más notorio sí que he hecho. Y al tener nociones de nutrición, ¿te gestionabas tú las dietas o comías lo que te apetecía? En esa época todavía no tenía yo la formación de nutrición, salvo los últimos años, por lo que era un poco a comer normal y lo que una persona mejor de 20, 20 y pocos años puede comer, por lo que me acuerdo que estuve en un momento bastante delgado, luego ya cogí un poco de peso y estuve un poco más en forma. Y los últimos años, sobre todo más en los años en los que hice triatlón, ahí sí me gestionaba yo la dieta. Ahí sí me hacía yo mi plan de alimentación, plan de suplementación y lo tenía más controlado. Y la verdad que se notaba bastante. ¿Y fue más porque veías que lo necesitabas, el tema de comer mejor para rendir más, o fue surgiendo simplemente? Eh, pues te diría surgiendo porque fue a raíz de la formación que hice, un máster en nutrición, pero es verdad que una vez que ya tienes ciertos conocimientos en deporte, ves que la nutrición y la alimentación es muy importante y ves que al comer mejor, rinde mejor y eso te motiva a tenerlo todo más pautado y más controlado. Sí, yo también lo he notado mucho. Cuando competía y eso comía algo peor. Luego ya me fui, lo que dices tú, fui formándome en nutrición y ir mejorando se notaba. Mm. Y un poco del tema de competición, y no sé si para competir tomabas algún tipo de suplemento En aquella época tomaba principalmente creatina y proteína en polvo. clásico y seguro Sí. 100%, ¿eh? A mí Ahí también me no se falla. gusta, si tengo que ir a los clientes o a alguien que me aconseja, siempre digo esos dos. Luego ya que hagan bien la dieta por lo menos un año y luego ya se ve si suplementar o no. Y por la parte de investigador, ¿qué estuviste investigando? Por ahí, como ya he dicho, hice un máster en nutrición en la Universidad de Córdoba y luego empecé a hacer un doctorado, aunque no lo acabé porque al final me mudé a Francia y no tuve tiempo, pero estuve haciendo un doctorado en ciencia agroalimentaria y lo enfoqué un poco al tema de la influencia que tenía el deporte en el desarrollo en edades tempranas, en edades de adolescencia, a nivel de, bueno, desarrollo físico, pero también a nivel de micronutrientes, como tenía pues, niveles de vitaminas, si había déficit y tal. Y eso fue lo más importante de mi doctorado de investigación, pero luego ya también pues, participé en algunos estudios como investigador principal en el que investigamos ciertos suplementos, como fue la creatina, aunque ese
le hace falta poca investigación ya. Y uno así curioso fue el zumo de remolacha, que lo hicimos 3 estudios utilizando el zumo de remolacha como suplemento. Justo te iba a preguntar por eso, porque estuve cotillando un poco los estudios que hiciste y me fijé mucho que hiciste unos cuantos de zumo de remolacha. Y bueno, me has dicho que de suplementación solamente tomas creatina y proteína, que te iba a preguntar si habías usado el zumo de remolacha al conocer un poco los efectos que tiene, o qué resultados has visto cuando has estado investigando. ¿Hay mucha diferencia en tomarlo o no? Yo personalmente a nivel de competición no lo he utilizado, pues lo descubrí después. Y tampoco a nivel de gusto algo que me guste mucho. La verdad hay que tener ganas de tomárselo. Por lo menos la marca que probé, que no me acuerdo ahora mismo, en los estudios viene, pero no es un gusto que gusta a todo el mundo. Así que lo que te puedo decir un poco más de los estudios que tanto he leído, porque para hacer toda la investigación hay que leer mucho antes de ponerte tú a hacer tu propia investigación, como de lo que hemos hecho, la verdad que sí se nota que tiene efectos a nivel de entrenamiento de resistencia. Es un suplemento muy interesante porque tiene óxido nítrico, que es un vasodilatador que ayuda pues, a la mejora de la circulación de la sangre, transporte de oxígeno y se había demostrado que para el deporte de resistencia el consumo agudo, es decir, justo antes de competir, no algo crónico que tengas que tomar todos los días, pues aumentaba un poco el rendimiento. No es que no sea algo súper maravilloso que te vaya a hacer ir directamente a los Juegos Olímpicos, pero sí que ayuda. Y nosotros nos centramos, visto que eso ya estaba un poquito más investigado, en cómo afectaba la ingesta de zumo de remolacha en el entrenamiento de fuerza. Hicimos un par de estudios, uno con una población más normal, es decir, hombres, mujeres, una edad de entre 20 y 30 años, en el que hicimos un estudio de doble ciego cruzado, es decir, hacer las pruebas 2 veces, una primera vez puedes tener el suplemento o puedes no tenerlo y la segunda vez pues va a ser lo contrario. Y hicimos una serie de test que fueron sentadillas, salto CMJ, que es salto con los 2 pies vertical, para medir, medir la potencia, y press de banca. Y en ese encontramos de que había una mejora en los resultados, una mejora significativa. Tampoco es que vaya a levantar 20 kilos más, pero sí a nivel de repeticiones había mejora de las repeticiones que podía hacer con un peso. Y va es un poco obvio porque si al final mejora la resistencia, pues también te va a mejorar la resistencia a la hora de hacer repeticiones en un entrenamiento de fuerza. Y también estudiamos en ese estudio la influencia que tenía la variabilidad de la frecuencia cardíaca a lo largo del entrenamiento y también vimos que había a nivel cardiovascular una mejora. Ese fue el primer estudio que hicimos, luego hicimos un segundo en el que nos centramos solo en una población femenina, en mujeres, y en un entrenamiento de pierna. No lo hicimos porque quizás sea la pierna lo que más entrenan las mujeres, sino porque son grupos musculares más grandes y creímos que podía tener en ese tipo de entrenamiento pues una mejora bastante más significativa que a lo mejor un press de banca o en otros que son músculos que necesitan menos oxígeno, menos sangre. Y en ese pues hicimos lo mismo, un estudio doble ciego cruzado y lo hicimos en sentadilla, en prensa y una vez más en CMJ. Y corroboramos lo que habíamos visto anteriormente de que había una mejora significativa y te ayudaba pues, a rendir más en su entrenamiento. Así que acabamos bastante contentos con su estudio. Mira, es curioso porque yo no sabía el tema de que mejora la fuerza, no lo sabía. Sabía que a nivel de resistencia sí afectaba y había visto algún estudio del tema de hipertrofia muscular, que lleva el óxido nítrico, pues el tema de la congestión fomentaba la hipertrofia, pero no sabía que también mejoraba la fuerza. Tiene, Y, yo destacaría más la mejora, claro, en resistencia a la hora de hacer repeticiones, pero vimos mejoras, por ejemplo, en el CMJ, que era un solo salto. Y la hipertrofia pues tiene sentido porque aparte si puedes hacer más repeticiones, puedes trabajar más el músculo y claro, la congestión va a aumentar, pero también el trabajo, la carga de bajo tensión, el tiempo de bajo tensión, todo eso va a mejorar. justo. Y has comentado el tema de la frecuencia cardíaca, que es algo que tampoco sabía. ¿Es que disminuye la frecuencia cardíaca en la hora del ejercicio o a qué te refieres con que había mejoras?
Claro, ten en cuenta que al transportarse más oxígeno, tu cuerpo necesita, te voy a decir una forma muy sencilla, pero menos latido del corazón para transportar la misma cantidad de oxígeno. Así que ahí vimos una mejora. Bueno, es curioso. Y otro estudio que miré, bueno, intenté mirarlo, pero está privado, no sé si tú te acordarás de él, es con el tema de las bebidas energéticas. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ah, pues perfecto, porque he intentado buscarlo por internet y está privado, o sea, te lo tendría que solicitar o el que estuviese a cargo a través de ResearchGate. Y quería preguntarte qué opinión tenéis sobre ello, o si habéis visto que tiene ciertos beneficios o prejuicios, o afecta al deportista. Primero te voy a hacer la distinción entre los entrenos que tú puedes comprar con la bebida energética en sí, como Red Bull, Monster y derivados. Nosotros hemos Perfecto. estudiado esto último. Hemos visto los efectos de pues, las bebidas que tienen en el supermercado. Y ese estudio fue una revisión que lo que hicimos fue ver qué había publicado hasta la fecha. No fue un estudio perdón, en el que yo cogiese y probase las bebidas para ver qué efecto tenía, sino ver toda la literatura que había para ver si podíamos sacar unas cuantas conclusiones. Y las conclusiones, te lo puedo decir, fue que básicamente el componente fundamental que tiene la bebida energética que te puede hacer mejorar un poco el rendimiento es la cafeína. No es otro, es solo la cafeína. Y en muchas de esas bebidas la cantidad de cafeína no es suficiente para una mejora significativa. Luego había ciertos componentes como el ginseng que podrían ser interesantes si se habían demostrado que, o se había empezado a demostrar que tenía algunos efectos positivos, pero todavía no era concluyente. Pero temas como taurina y demás no era a nivel deportivo, de rendimiento deportivo. No quiere decir que la taurina no tenga un efecto en el organismo, pero a nivel de rendimiento deportivo no vimos que hubiese nada interesante por lo que tomarlo. Claro, algo que me atraía era que la gente sepa diferenciar, porque conozco muchos deportistas que se toman un Red Bull antes de entrenar porque les activa. Y me gustaría concienciar de que no es lo mismo que un preentreno, que las dosis vienen ya establecidas de lo que tiene que tomar para que haga ese efecto, cuando en las bebidas energéticas, por ejemplo, que no sé si lo habréis visto vosotros, pero por lo menos yo el poco conocimiento de nutrición que tengo me hace pensar eso, es que entre las sustancias que tiene la bebida energética interaccionen entre ellas. Me refiero que puede llevar la cafeína, guaranina, lo que has dicho del ginseng, etcétera, y entre ellas pueden interactuar haciendo que la respuesta del organismo sea mayor a la que sería a lo mejor con la cafeína o sí, a la cafeína solamente aislada, que puede hacer que perjudique al deportista. Que no sé si lo llegasteis a ver, que tuviesen algún problema de corazón o alguna cosa. No, a ese detalle no entramos. No, no. Entramos simplemente a ver si los componentes podían tener una mejora en rendimiento y luego también pues vimos sobre la bebida en sí con todos los componentes ya juntos. Hicimos un poco la distinción entre ambos casos. Perfecto. Claro, es que yo conozco a algún deportista que, por ejemplo, hacía triatlón y le dio un año por tomarse, no sé si eran 3 o 4 Red Bull al día, y al final luego lo tuvo que dejar porque le provocó problemas en el corazón y se tiró luego 2 o 3 años hasta que el corazón volvió a estar normal. Y por eso digo, no sé si en el estudio, no sé cuánto duraría el estudio, digo, pero a lo mejor daba tiempo a ver esos efectos en los deportistas. No, eso, nosotros lo que hicimos fue recopilar ya los estudios que existían y la mayoría eran de la ingesta aguda, es decir, de una ingesta sin más y ver que si tenía efecto o no. No eran estudios que se centrasen en los efectos que podían tener a largo plazo, aunque de eso estoy seguro que habrá un montón. Perfecto. Y cuando estabas en atletismo y me imagino que también en triatlón, ¿utilizabas algún reloj o algo para monitorizar lo que sucedía en tu organismo y en base a eso programar? Los primeros años no, porque era muy chico y tampoco existía esa tecnología, pero los últimos años sí utilizaba pues, el típico reloj con medido de pulso, que eran, en ese caso todavía no existían los de ópticos, sino la bandana. Y,
Y lo utilizaba mucho tanto a la hora de planificar los entrenamientos como a la hora de entrenar. Porque en la formación que tuve yo como entrenador de atletismo por la Federación Española de Atletismo, tuve un profesor que nos enseñó una herramienta que es bastante interesante, que es una herramienta que te sirve un poco sin tener una máquina científica para estimar tu VO2 máximo y las diferentes zonas umbrales a las que puedes entrenar, el umbral aeróbico, anaeróbico, etcétera. Y básicamente consistía en coger la pista de atletismo, que son 400 metros, y dar una serie de vueltas en un tiempo indicado, con una recuperación indicada y anotando las pulsaciones hasta el fallo. Y de ahí pues te sacaba todas las zonas y esas zonas pues luego las utilizábamos para entrenar. Yo lo utilizaba tanto para mis entrenamientos como para la gente que yo llevaba entrenando y la verdad que tener esa herramienta de poder saber dónde estás trabajando con un simple reloj fue muy útil y la verdad que lo aprecié bastante. Es curioso el test que dices para evaluar. A mí siempre, tanto en la carrera como en el instituto, el test de Cooper, que siempre era un infierno para todo ese tema. Y es Este se curioso llama como... Test Deeper. Es libre. Ah, no lo Deeper. conocía. Sí, es una hoja Excel que, bueno, tiene un precio, son creo que eran 50 euros. No es algo gratuito, que es la herramienta. Y, y te saca los tiempos de vuelta que tienes que hacer. Cada vuelta es más rápido hasta que ya la última vuelta es básicamente correr a tope hasta que no puedas ya marcar el tiempo. Y es peor que el Cooper. Bastante peor. Entonces no lo iba a probar. Porque de hecho 400 metros para mí en atletismo es de las pruebas más duras a nivel de anaeróbico junto a los 800 y bueno, y 1500 a distancia. Y yo fui corredor de 400 y la verdad que es una distancia bastante jodida. Sí, sí. Yo en la carrera que daba atletismo, alguna vez que lo hemos probado, alguno acababa vomitando. Sobre todo en el de 800. Sí, 400 te sí. costaba, llegabas un poco ahogado, pero Yo he 800 era... tenido entrenamientos de 400 metros los que hemos acabado vomitando y a lo mejor para andar 100 metros para buscar la mochila me he tirado 20 minutos. Porque se me subía todo, me mareaba. Vaya. ¿Paso de valla has hecho? Lo intenté, quería correr 400 vallas, pero con la pierna izquierda atacar no se me daba muy bien. Tenía un poco de miedo. Mira que eran vallas más o menos chiquititas. Así que no me animé. De pequeño sí había corrido 60 metros valla y 220, que era la distancia que se manejaba en esa edad. A mí el paso de valla me gusta. No, no, o sea, no entreno ni eso, pero la carrera, ya te digo, como tocas un poco todos los deportes de atletismo, fue uno de los que más me gustó. Sí, no, yo es decir, de pequeño he hecho todo. De pequeño te obliga, entre comillas, a hacer todo y me parece estupendo. Si ves todas las disciplinas que hay en el atletismo. Justo. Y aprovechando un poquito tus conocimientos de nutrición y ya sabiendo el recorrido como deportista, para alguien que quiere empezar a tomarse la nutrición en serio, ¿le recomendarías algún paso a seguir? O sea, me refiero, hay mucha gente que va a empezar a competir y ya se centra en los suplementos, cuando, por lo menos bajo mi punto de vista, es el pico de la pirámide y lo que va a marcar muy poco la diferencia, aunque te lo vendan todas las marcas como que va a cambiar tu rendimiento. ¿Tú qué paso a seguir le darías a esa persona? Bueno, pues creo que tienes mucha razón. Los suplementos es, como su nombre indica, un suplemento. Tienes que dar una base muy sólida a nivel de tu alimentación con la comida del día a día. Y para eso, si no tienes conocimiento, pues, y de lo que quieras tomar en serio, tienes que visitar a un nutricionista. Y un nutricionista de verdad, no el típico que tiene en un gimnasio, que te hace las dietas, te da una hoja. No, es algo adaptado a tu característica, pues si no va a ser muy difícil de llevar, que se adapte a lo que tú sueles comer, lo que te gusta y que no sea una obligación. Y hacer esa base. Esa base va a ser el 90% de lo que es tu rendimiento en cuanto a alimentación. O ya sea a nivel que quieras competir o si ya te lo quieres tomar para perder peso y tal, más a nivel de salud. Es algo muy importante. Y luego ya cuando llega a un punto, si es que llega, que no puedes cumplir con las necesidades que tu cuerpo requiere mediante esa alimentación, pues ya tienes que mirar el tema de suplementos. Sobre todo a nivel de suplementos de proteína y demás, que
está muy bien, pero normalmente los requerimientos de una persona normal con la alimentación se puede cubrir sin problema. Luego otros suplementos como creatina, si has estado entrenando a un nivel, una intensidad bastante alta, yo sí lo metería desde el principio, porque creo que es un suplemento que viene bien y que a nivel de alimentación, si es más difícil de suplir y va a notar pues esa mejora en el rendimiento. Y luego el resto, tipo preentrenos y demás, yo no recomendaría un consumo regular, sino en momentos en los que de verdad quieras tener ese boost de energía, pues meterlo. Porque si no, al final tu cuerpo se va a acostumbrar, te va a hacer menos efecto, va a tener que aumentar la dosis y tampoco es que sea eso que no haga ningún efecto secundario al cuerpo. La estás estresando y cuanto menos dosis tengas que meter, yo creo que mejor. Justo, totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo considero que es lo que dices tú, una dieta de tu comida del día a día que esté bien establecida. A lo mejor lo que dices tú de meter al principio algún suplemento que de manera natural, digamos, es poco probable que puedas meter esa ingesta. En el caso de la creatina, un día me dio por calcularlo y no sé si tenías que tomarte medio kilo o un kilo de lomo embuchado para los 5 o 7 gramos de creatina. Sí, es más difícil. Y dije, no, debe ser con suplementación. Pero sí es verdad, a lo mejor alguno que dudaría en recomendar es el omega 3. Si se puede con pescado, pues genial. Si la persona pues no se puede permitir comer 2 o 3 veces a la semana pescado, pues suplementación Claro, no hay problema. omega 3, es verdad, se me había olvidado y de hecho yo lo tomo, pero porque yo soy alérgico al pescado, no porque Ah, sea por mira, gusto, no puedo comer pescado y lo tomo, pero bueno, en mi cabeza estaba que una persona normal come pescado y no tiene que tomarlo. es curioso o sea, ¿y qué te tomas? ¿Lo que te aporta el pescado? ¿Te lo tomas tipo de suplementos? O Sí, me tomo una pastilla de omega 3 y ya está. curioso, El resto ya lo voy tirando de carne y de otras cositas. justo. Y bueno, has comentado que te has dedicado al atletismo, triatlón, y ahora voy a enfocar un poco en tu etapa deportista. ¿Te has enfrentado a algún reto mental o físico que te haya costado y hayas aprendido de ello? Eh, Físico sí, no fue gran cosa, pero vamos, yo tengo condromalacia en las dos rodillas, después de tantos años corriendo. Y hubo una temporada en la que me costó bastante volver a coger ritmo en tema de deporte, volver a, a ponerme en ello porque creía que era un poco como limitante. Que al final, bueno, metiendo un poquito de entrenamiento de cuádriceps, no me duele la rodilla y tal. Pero fue una época que de hecho fue la época que me dejó, que hizo que dejase el atletismo y me pasase a otros deportes. Vale que en triatlón tenía que seguir corriendo, pero yo tenía más natación, más bici, que también me hizo fortalecer bastante el cuádriceps. Y fue una época bastante durilla. Luego, mmm, bueno, me estanqué bastante en las marcas y cuando te estancas en las marcas, pues ya estás mirando siempre otras distancias, otra disciplina, por lo que pues, claro, cuesta ya, llegado a cierto nivel, cuesta bajar bastante. Justo, sí. Además, no sé si notarías mucha diferencia de atletismo a triatlón, porque a mí triatlón me parece como una tortura. Son 3 deportes que se me dan mal A y mí la bici, correr se me da bien, pero natación, soy un yunque de hierro en el agua, me hundo fácilmente. Y fue, yo cada vez que iba a entrenar al agua iba con poquita ganas, de verdad. Pero bueno, lo cogí con ilusión y al final cogí cierto nivel nadando, nada de otro mundo. Tampoco yo en triatlón no es que compitiese a alto nivel ni a medio. Sí, lo más destacable fue quizá, bueno, hicimos un par de medio Ironman por equipo, en relevo, que en uno nadé yo, que para no darse bien la natación, pues tuve que hacer los 2 kilómetros nadando en el río Guadalquivir. En otro, pues hice la bici, que fueron por 90 kilómetros en bici. Me salí un poco de mi disciplina, porque correr hubiese sido lo fácil, así que me animé a participar en esa disciplina. curioso. Además,
te pongas como un pequeño desafío, ¿no? Normalmente la gente tiende como si se me da bien, pues me pido eso. Sí, Pero no. Y de hecho, el año que hice la natación fue el primer año de que me metí en triatlón y que empecé a nadar. Y me acuerdo de echarme al agua y había un montón de gente. Era el medio Ironman en Sevilla y estaba aquello lleno de gente. Y el estrés que tenía al principio, yo pensaba ahí que me iba a ahogar porque no tenía fuerza. Luego ya te metes en el mood, empiezas a nadar y va lo tuyo y ya está. Pero la verdad que fue un desafío chulo. justo. Y con la entrevista que hice anterior, que fue un psicólogo deportivo, te llegué a preguntar, en tu caso, ¿fuiste a un psicólogo deportivo en algún momento o consideras que en algún, pues como lo que me comentabas, de que te estancabas con las marcas a nivel mental, te hubiese venido bien una ayuda de psicólogo deportivo? Yo en aquella época no iba, pero actualmente yo voy a un psicólogo de manera regular y yo es algo que recomiendo a todo el mundo, ya sea que tengas tu problema o no, si te lo puedes permitir, es algo que hace bien. Así que creo que hubiese venido bastante bien en aquella época tener esa ayuda mental para poder rendir mejor y quién sabe, a lo mejor hoy en día hubiese seguido corriendo. Justo es algo de lo que quiero concienciar a la gente, de que no hay ningún tipo de problema por ir a un psicólogo, de hecho te ayuda mucho, o sea, te ahorra mucho Mm. trabajo, sobre todo en el mundo del deporte, hay mucho burnout, de estar entrenando todos los días muchas horas y competir poco, y es algo que creo que sería bueno que cada vez se Sí. acudiese más, sin duda. Y justo lo que dices tú, aunque no sea de deporte, para tu vida cotidiana, la profesión que estés haciendo y eso, viene muy Mm. bien. Y luego te quería preguntar, como entrenador personal, ¿vistes algunos errores comunes que tenían clientes tuyos o gente que acudía a ti? Bueno, a nivel de alimentación bastante, aunque yo no le llevaba yo la alimentación, yo me centraba solo en entrenamiento, pero se veía bastantes errores de, a lo mejor, de, bueno, no comer a la hora de entrenar, antes de entrenar, porque así piensan que van a quemar más, cositas así. Y a nivel de entrenamiento, bueno, muchos se guían por lo que ven en internet de planificaciones y he visto burradas de planificaciones, de hacer, por ejemplo, 3 días pecho, decir, oye, relájate un poco, que hay que descansar el músculo también un poquito, no pasa nada por parar. Eso otra, la gente se piensa que porque más entrenes va a progresar. Y yo le decía, normalmente va a progresar el día que no entrena. Justo, tal cual. Sí, además, a mí, por ejemplo, los casos que alguna vez me ha llegado, de decir, oye, mañana quiero empezar el gimnasio, prográmame 5 días a la semana. Digo, bueno, prueba 2, que es lo mínimo para que vayas teniendo Claro. mejoras, y luego ya vamos aumentando, pero 5 de golpe lo vas a dejar a la segunda semana. Sí, eso me pasaba a mí mucho y yo lo que hacía era, "Venga, vamos a empezar 3 días, una rutina full body y olvídate de torso-pierna, de frecuencia 2, adapta Justo. tu cuerpo que si no va a durar menos aquí". Sí, y otro fallo era la gente que quería adelgazar, empezar con el ayuno intermitente, Mm. que tenía incluso alguna persona que empezó a tomar potitos de bebé. Dice, porque es bajo en sal y encima es todo verdura, tiene pocas calorías. Digo, bueno, Madre vamos a mía. centrarnos en comer bien primero y luego ya vamos recortando, porque si no, Claro, eso es otra, la gente intenta siempre hacer milagros ahí con la dieta. Yo he probado algunas cosas, ¿no? Ayuno intermitente lo he hecho de forma natural, porque a veces pues, me salta el desayuno, por lo que sea, y bueno. Pero mira esta dieta, la dieta paleo, la dieta keto, no sé qué, no sé cuánto. Primero come bien y luego ya te pones a ver qué tipo de dieta a lo mejor te puede venir mejor. justo. Y no sé si llevas algún cliente con dieta vegana. No, actualmente no llevo ningún cliente, ya me he Bueno, desconectado un poco del mundo deporte. Llevo conocidos que entrenan conmigo y les doy las pautas, pero no, ni les cobro ni nada. Pero el año que hice el máster en nutrición, tuve unas prácticas, tuve ahí una persona que tenía dieta vegana y la verdad que se hizo bastante difícil de poder llevarle el seguimiento. sí, sí, yo lo he probado. Igual hice un máster de entrenamiento y nutrición y el trabajo final de máster era hacer 2 dietas, una de alérgicos
Era alérgico a los frutos secos, si no recuerdo mal, o algo así. Y para perder grasa, y otro era vegano. Y lo que dices tú, me costó. Porque tú piensas, yo qué sé, una tortilla. No, que lleva huevos. No, yo qué sé, miel. No, miel no, que no tal. Sí, Y yo he hecho personalmente 6 meses de dieta vegetariana y sea un poquito más fácil llevar. Pese a eso, tienes que hacer malabares. justo. Además, tomar suplementos como la B12 y etcétera. Sí, Y yo mucha gente vamos, no, y tomaba también proteína ahí casi obligado, porque si no, no sé cuántas hojas tienes que comer a lo largo del día. justo. Pero yo creo que la gente no es consciente, o sea, entiendo la parte ética y demás, pero no es consciente de que si no hacen bien la alimentación, lo que puede provocar a nivel de salud, hay a veces que no es irreversible, vaya. Totalmente. Bueno, pues me alegro de haberte tenido por aquí. Ha sido una entrevista interesante. Un placer.